Círculos bolivarianos versus comanditos. Interesante evaluación. Epa mi llave, feliz viernes, feliz noche. La noche de ayer hice presencia en un en vivo en TikTok, solo como observador, en el cual discutían una caterva de opositores radicales irracionales contra un chavista de convicción. Bueno, interesante cómo a pesar de las diferencias numéricas, porque creo que él era el único chavista, al menos fue el único que habló en pro de sus ideas y de la revolución, con convicción además. Mientras que del otro lado, un moderador, no recuerdo ahorita su nombre, pero que tiene todo mi mayor respeto, al menos en el tiempo que yo escuché, moderó con responsabilidad a pesar de ser opositor. Nuevamente me encontré un radio no sé qué cosa que pulula por las redes, posiblemente viviendo del generar este tipo de contenidos para hacerse virales. Es que es la única manera que yo puedo comprender que hayan individuos con estas posturas tan absurdas, ¿no? Y que además se encuentran fuera del país. Igual que una señora o señorita, Vanessa o algo así por el estilo, digo algo así por el estilo porque no se escribe Vanessa, parece, pero no es, que también la vi casualmente en otra oportunidad, en un en vivo, donde estaba este radio no sé qué cosa, ¿no? Y la forma de ellos de hablar, además del odio, el resentimiento, y cargado de mucha ignorancia, es con datos falsos, informaciones vetustas. O sea, ellos se quedaron anclados en el pasado. Yo entiendo, y tienen mucho derecho a tener muchísimos resentimientos contra el chavismo. Aquí hubo una confrontación que de parte y parte fue muy mal llevada. De parte y parte. Por supuesto, el gobierno, siendo la parte que tiene el poder, yo siempre he dicho que debió de hacer las cosas de manera distintas, de hacer las cosas de mejor manera. Sin embargo, yo cuando escucho a estos radicales de la oposición y hablan, por ejemplo, de los círculos bolivarianos y las acciones que tuvieron, los presuntos acuerdos que tuvo el gobierno con grupos delictivos, etcétera, 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 ellos definitivamente borran de la historia, porque esto es una parte de la historia, pero ellos borran definitivamente, la otra parte de esa misma historia. Y muchos me dirán, ¿de qué carajo estás hablando, mi llave? Bueno, ahí voy a explicarles. Como a mí me gusta buscarle las 5 patas al gato o a la mesa, y siempre buscar más allá de la noticia elemental. Entonces, estos grupos, ellos como que colocaran en una burbuja todos sus argumentos que justifican su enorme resentimiento. Y yo les voy a decir, voy a hacer un inciso para decir por qué son resentidos. Son resentidos porque formaron parte de un grupo que nunca ha logrado tener éxito. Los pocos éxitos que han tenido han sido pírricos y además han sido destruidos por el propio liderazgo que en algún momento ellos, apoyando ese liderazgo, los llevó a ese triunfo, pero triunfo que después echaron por la borda. Como por ejemplo, lograr la mayoría en la Asamblea Nacional en el 2015, donde entre otros María Machado lanzó eso por un vacío. Golpe de Estado del 2002, donde después se autoproclamó dictador de Venezuela, un líder reconocido supremo, la cabeza del gremio económico, del gremio empresarial en el país, Carmona Estanga, y cuando debió haber sido la recuperación de la democracia, tiró el peor de los golpes de Estado y desconoció todos los poderes constituidos y electos que existían en Venezuela. Y precisamente como hice esta investigación sobre los círculos bolivarianos, fue que quise entrar en el tema del golpe del 2002, por un detalle interesante. En ese en vivo de ayer, muchos se criticaban las acciones que tuvieron círculos bolivarianos y el mecanismo de generar miedo
que muchos de estos círculos utilizaron para garantizarle el poder a Hugo Chávez. Ahora bien, este análisis parte del conocimiento de una experiencia personal que tuve al momento de suscitarse ese golpe de Estado de Carmona Stanga. ¿A qué me refiero? Bueno, resulta ser que para ese año, en el 2002, yo era socio en una empresa de vigilancia y sucedió una novedad muy particular. Él tenía el servicio, empresa de vigilancia de asesoristas y porteros, de una importante empresa de chocolates suizos en Venezuela. Y su edificio principal quedaba en la Plaza Venezuela. Poco tiempo me piden que tome la planta de producción que ellos tenían en el estado de Aragua. El día del golpe de Estado contra Hugo Chávez por parte de un grupo tanto de empresarios, sindicatos, pueblo y Fuerzas Armadas, bueno, todos vimos la transmisión del señor Carmona Stanga juramentándose y disolviendo los poderes en Miraflores. Mi gran sorpresa es que detrás de Carmona Stanga aparece un individuo de civil con traje que tiene un arma que parece una bazooka, un arma para ese momento, 2002, un arma desconocida en Venezuela. Pues bien, ¿cuál es mi sorpresa? Que ese individuo que ahí se encontraba era para ese momento el gerente nacional de operaciones de una afamada, muy reconocida empresa de vigilancia y seguridad privada, porque también daban otro tipo de servicios más allá de la vigilancia propia, que era una firma totalmente estadounidense llamada Wackenhut. Wackenhut, para aquel momento en Venezuela permitían tener empresas de vigilancia de capital extranjero o mixto. De verdad que desconozco si Wackenhut tenía algún capital mixto o era totalmente americana, pero Wackenhut era una empresa estadounidense en Venezuela. De hecho, su principal cliente, y quiero que escuchen esto muy bien, era la embajada estadounidense en Venezuela. Era la empresa que prestaba el servicio de vigilancia privada a las infraestructuras del gobierno estadounidense en Venezuela, particularmente la embajada, creo que la casa del embajador también, etc. En este caso, Wackenhut, que además tenía también otros servicios. De nuevo, era una de empresas de las más prestigiosas del país, de las que más caro cobraban el servicio de vigilancia en ese momento, y tenía una cartera de clientes extraordinarias, especialmente de empresas transnacionales. Pues bien, la persona que aparece en el Palacio de Miraflores, detrás de Carmona Stanga, en posición de cuido, de escolta, de vigilia, con un traje formal y con un arma bastante sofisticada, no es ningún miembro de las Fuerzas Armadas venezolanas, como debería ser, o de los cuerpos de seguridad del Estado, como por ejemplo en su momento la DICIP. Bueno, la pregunta de las 50.000 lochas es: ¿qué hacía un civil que trabaja para una empresa de seguridad estadounidense con semejante arma custodiando a quien acaba de ser asignado por quien presidente de la República Temporal de Venezuela? Esto es mi experiencia, esto nadie me lo contó. Perdón, es que no les terminé de echar el cuento. Me habían entregado la seguridad de una de las plantas de esta importante fábrica suiza de chocolates. Bueno, cuando sucede todo esto, por supuesto, enseguida, bueno, siempre teníamos la coordinación con los supervisores que estaban en la zona, vigilando que el servicio estuviera completo, se aplican todas las medidas de seguridad, la planta se cierra, no hay operaciones laborales. Y bueno, pues entonces la máxima restricción, no había facilidad de movilización, así que pues bueno, coordiné con el coordinador de la región y así estábamos hasta que recibo una llamada donde me llama el gerente de seguridad de esa importante empresa y me dice: tengo un problema muy grave. Y yo, coño, ¿qué pasó? Si yo acabo de hablar con mi gente, ¿está todo bien? No lo tengo allí. Lo tengo en otra planta que nosotros tenemos en La Encrucijada, que no es de chocolates, es de otro producto que esa matriz, que esa gran empresa también tenía, también de alimentos. Y yo le digo: bueno, ¿pero y qué pasó?
O sea, es más, les confieso que yo ni siquiera sabía para ese momento, para el 2002, que esta gran empresa era dueña de esa otra marca de productos, de alimentos de otro género totalmente distinto a confiterías nuestras. Yo, coño, no sabía. ¿Y qué pasó? Esa empresa, esa planta era custodiada por Wackenhut y hoy en la mañana, fue la mañana del día siguiente del Carmonazo, la planta está totalmente acéfala de seguridad porque la empresa, y ahí es cuando yo me entero de todo lo que pasó después, porque yo sí reconocí al individuo que estaba allí. Yo no lo conocí en persona, pero sí sabía quién era, sí lo había visto en eventos. Y bueno, la gran sorpresa es cuando me avisa que esa planta de ellos la custodiaba esta empresa y en la mañana siguiente los vigilantes se presentaron, pero no se presentó ningún personal de supervisión para los cambios de guardia, las entregas de armamentos, de radios, etc. Y la interacción estaba paralizada. Esto es para que ustedes vean aquellos intríngules que a veces no se conocen de situaciones que pasan en nuestro país. Estamos en Círculo Bolivariano y quise hacerle todo este cuestionamiento por lo siguiente. A veces hay que razonar más allá y entender el porqué de las cosas. A muchos venezolanos, especialmente los radicales y aquellos que no tienen argumentos, no tienen capacidad de entender los porqués de las cosas, porque en base a los porqués tú entiendes lo que ha sucedido y tú puedes construir o reconstruir cuando tú necesitas reconstruir algo. En este caso queremos reconstruir una posición en nuestro país. ¿Por qué suceden las situaciones y por qué nos enfrentamos? Porque si tú no conoces a fondo a tu adversario, si quieres lo puedes llamar a tu enemigo, ¿cómo pretendes luchar contra él? Los círculos bolivarianos se fundaron a mediados del 2001 como unos movimientos de actividades de difusión de lo que estaba haciendo la revolución bolivariana impulsada por Hugo Chávez. ¿Cuándo comienza su rol o cuándo cambia o cuándo incorporan dentro de su rol la defensa a ultranza de la revolución, incluso yendo más allá de simplemente promover lo que estaban haciendo después del golpe de Estado del 2002? Porque ellos se dieron cuenta, primero, que no podías confiar ciegamente en las Fuerzas Armadas, segundo, que no podías confiar en los empresarios, tercero, que no podías confiar en los sindicatos. De tal manera, mis estimados oligofrénicos, que al menos para el gobierno, los círculos bolivarianos cumplieron una función, una labor fundamental en el proceso de defenderse en contra de un ataque que ya habían recibido, donde se desvivieron muchas personas, muchas de ellas chavistas. Por cierto, aquí quiero hacer una acotación. Los oligofrénicos tienen la costumbre de solo ver los desvividos de un lado. Incluso uno tuvo el tupé ayer de decir que el 28, 29 y 30 de julio salieron los círculos bolivarianos a desvivir a las personas que murieron. Uno de los comentarios más irresponsables que he visto en mi vida. Porque en aras de defender la verdad en nuestro país y no de venderse a cualquiera de los dos bandos, las cosas hay que llamarlas por su nombre. La gran mayoría, yo no puedo decir que todos porque yo no vi los dossiers, los files de todos, pero sí vi los de la gran mayoría de las personas que desvivieron, y las declaraciones de sus familiares eran chavistas, eran gente que estaban con la revolución y oficiales de los cuerpos militares o de seguridad del Estado. De tal manera que es totalmente falso que hayan sido opositores. Por otro lado, hay que ser muy consciente también, y haciendo la investigación quiero dejar claro lo siguiente. Esa actuación que tuvo, y que evidentemente nadie la puede negar, los círculos bolivarianos, esa presencia incluso amenazante, desafiante, y lo voy a decir de esta manera, en algunos casos probablemente armada, que tuvieron los círculos bolivarianos en nuestro país, ha ido mermando con los años. Ustedes pueden ver aquí, cuando uno comienza a investigar las noticias, cada día, o sea, primero son lejanas, de 18, 15, 20 años, y cada vez, hacia medida que te vas acercando, simplemente son recordatorios de noticias que existieron en algún momento. O incluso, hoy en día tú te encuentras más información de los círculos bolivarianos de páginas de organismos del propio gobierno, recordando cuando fueron fundadas, etcétera, etcétera, etcétera. Tras detención en el centro de Caracas, los accesos a la avenida Sur 4, esquina de la Glorieta, fueron cerrados por efectivos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas. Una situación irregular que se extendió hasta avanzadas horas de la tarde y que generó confusión y hasta el cierre de establecimientos comerciales. 2 procedimientos policiales en el mismo lugar, el colectivo Escudo de la Revolución.
En la madrugada de este martes, funcionarios del 6CPC habrían ingresado a este estacionamiento. Una persona extraoficialmente murió al enfrentarse con los cuerpos policiales en horas de la mañana. Las comisiones de la Brigada de Acciones Especiales se llevaron un vehículo del lugar y solicitaron la declaración de algunos testigos. Quienes habitan en el edificio Manfredi, por temor, se negaron a ofrecer declaraciones. Los defensores de la patria y del proceso revolucionario. Así define Teodoro Cortés a los colectivos en Venezuela, saliendo al paso a las críticas contra estos grupos descritos por la oposición y activistas de derechos humanos como paramilitares al servicio del poder. Nosotros siempre, en cualquier eventualidad que siempre se ha presentado por la derecha, siempre estamos batallando, siempre estamos en la calle, metiéndole el pecho, colocando a nuestros soldados al frente. Los temidos colectivos jugaron un papel importante en la represión de las manifestaciones que estallaron tras la proclamación de la victoria de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales del 28 de julio entre denuncias de fraude. Prometen volver a actuar el jueves, cuando la oposición tiene programadas manifestaciones en vísperas de la toma de posesión de Maduro para un tercer mandato. Nosotros siempre hemos estado del lado de la Constitución, de la defensa de la revolución y como parte de la milicia bolivariana, como parte del poder popular, siempre estaremos prestos y dispuestos para cualquier situación que se presente acá en nuestro país. Herencia de Hugo Chávez, los colectivos sostienen que trabajan por sus comunidades en actividades deportivas, culturales y educativas, pero dejan claro sin rodeos que su prioridad es la seguridad de la revolución bolivariana. Todos somos colectivos. Yo soy una jefa de comunidad y soy un colectivo, porque tengo un equipo que trabaja a mi lado. Entonces, el trabajo es por la comunidad y para las comunidades, para el pueblo, para Venezuela, para liberar a Venezuela de estos lacayos que nos quieren tener pisoteados y no lo van a lograr. El martes, el ministro de Interior, Diosdado Cabello, reunió a cientos de miembros de los colectivos en un acto y lanzó serias advertencias contra los adversarios de Maduro. En Catia, enorme barrio obrero en el oeste de Caracas, Damaris Mujica, de 54 años, es una de las pocas mujeres que dirige a un colectivo. Porque nosotros no queremos que la gente nos tenga miedo, de hecho la gente a nosotros, el pueblo a nosotros nos respeta. Y te hablo por Valeria Repano, ¿por qué? Porque nosotros nos hemos ganado el respeto con trabajo social, haciéndole entender a la gente el porqué de algunas situaciones que a lo mejor la gente no las comprende, pero es porque nadie se las explica. Pero si tenemos que ser violentos, obviamente vamos a hacer, porque si tú me pegas yo te voy a pegar. Si tú quieres hacerme un daño, yo no me voy a dejar. Según la ONG Inside Crime, que trabaja contra el crimen organizado en América Latina, ciertos colectivos han pasado a comportarse como bandas criminales que practican la extorsión, aprovechando el apoyo de la policía, los órganos de inteligencia y el gobierno. Cortés y Mujica rechazan esas acusaciones, niegan recibir dinero estatal y dicen vivir de negocios de sus agrupaciones. Por lo que yo puedo, desde mi punto de vista y evaluación, después de haber hecho todo este estudio, asegurar, garantizar prácticamente que los círculos bolivarianos que hoy en día se encuentren en el país están haciendo labores muy distintas a las que presumimos se hicieron años atrás. Y que también sus volúmenes de este tipo de organizaciones a nivel nacional han mermado de manera considerable. Yo no estoy diciendo que hayan desaparecido. Yo no estoy diciendo que no estén capacitadas y dispuestas a defender la revolución. Simplemente estoy diciendo que la presencia de los círculos bolivarianos en Venezuela hoy en día es ínfima comparada con hace 15, 16 o 18 años atrás. Ahora bien, ¿por qué inicié este documental hablándoles de círculos bolivarianos versus comanditos? Bueno, porque decidí hacer también un estudio sobre los comanditos. Y me he encontrado con la gran sorpresa que son una copia fiel, son una copia perfecta de los círculos bolivarianos. Simplemente se diferencian en que unos correspondían a unas personas cuya ideología era de izquierda y otros corresponden a una ideología de derecha o extrema derecha. Porque incluso cuando yo escucho los videos de varias personas que trabajan o que hicieron el trabajo social de los comanditos, tú los oyes hablar y crees que son personas de derecha. Pero cuando tú ves muchas de las actuaciones que se presume y que las autoridades venezolanas han puesto en evidencia de los comanditos, ya son acciones fascistas de extrema derecha. Este es el último tren que vamos a tomar, no hay otro. Y si no lo hacemos ahorita, no esperemos 6 años más. Mi nombre es Carmen Adela Castillo, formo parte de este comandito aquí en Caricuao, el nombre es Huaycaipuro. ¿Qué significa? Mira, estimular a la gente, movilización. Lo importante es votar, hacer que la gente vote el 28, poder lograr salir de este gobierno que tenemos hace 25 años. Y si no hay una organización, no lo vamos a lograr. Antes existía una logística, ya los recursos no dan, no los tenemos, por lo menos la oposición no tiene, y tenemos que organizarnos nosotros. Mira, tú tienes para aportar, yo tengo, y muchísimos que han ofrecido 50 comidas, esto, pero lo vamos a lograr. Es triste.
ver cómo van por ese Darién. Mi nieta se fue y todavía está en Ciudad de México. Y hace más de un mes y medio. Y tiene 16 años. Este señor se encargó de dividir a la familia, de aislar a la familia, de dejar el país solo. No hay una familia que no tenga un familiar fuera de Venezuela. Donde no hay educación, donde no hay salud, donde no hay nada. Tú tienes que buscar beneficios. ¿Y para dónde vas? Te vas afuera a buscar. Tan siquiera para ayudar a los que dejas aquí. Eso no es culpa mía. Yo nunca hubiese querido tener a mi nieta que se fuera. Por esta niña. Esta niña ya tiene como 2, 3 meses que la salud. Tú vas a un hospital y tienes que llevar el algodón y el alcohol para que te... Y la inyectadora y lo que te van a indicar. La junta comunal, eso del CLA, como han comprado a la gente con un bono mísero que no alcanza ni para comprar 2 harinas pan, porque en eso se te va. Y han engañado a la gente, el engaño que tienen con la gente, cómo les mienten a cada segundo. Y bueno, eso tenemos que cambiarlo. ¿Y cómo lo cambiamos? Votando el 28. Y hablamos con... Y si bien sigo las declaraciones de varios funcionarios policiales, autoridades venezolanas con relación a los comanditos, pues entonces los comanditos vienen a ser para el machadismo lo que fue en su momento los círculos bolivarianos para el chavismo. Ceballos y Chazo informa el desmantelamiento de comanditos violentos. Denunció que estas organizaciones paramilitares están vinculadas con el Partido 20 Venezuela. 1 de agosto, 2024. El vicepresidente sectorial para la Seguridad Ciudadana y Paz, almirante en jefe Remigio Ceballos y Chazo, informó este jueves sobre el desmantelamiento de comanditos violentos que han generado actos terroristas en el país en los últimos días. Luego de unas impecables elecciones que dieron el triunfo a nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, estas acciones dirigidas para fragmentar el Estado venezolano y dirigidas específicamente por el Partido 20 Venezuela, han querido intentar a través de estas organizaciones desestabilizadoras, paramilitares, autodenominadas comanditos criminales, armar bandas criminales, mencionó en declaraciones a Venezolana de Televisión la noche de este jueves. Afirmó que hay muestras y pruebas que involucran a los guarimberos con las bandas criminales. Hemos capturado todo un modo operante para traer armas, ensamblar armas de guerra y distribuirlas a personas para asesinar ciudadanos, destruir, generar caos en el pueblo venezolano. Estas organizaciones criminales, comanditos criminales, se contactaron con bandas criminales y, por supuesto, para generar desestabilización, dijo Ceballos y Chazo. Vicepresidente sectorial almirante en jefe Ceballos y Chazo. @Ceballos y Chazo 1. Ofreció declaraciones sobre la detención de 2 cooperantes del fallido golpe de Estado cibernético contra el presidente constitucional. En estos días que estaba escuchando a Armando Pulido, porque y en uno de esos ratos que recientemente conversaba él con a quien yo llamo monómetro, porque es un monómetro con kilómetros, monómetro le arrugaba la cara cuando cada vez que Armando hablaba algo de una información dada por el gobierno, y creo recordar que en algún momento le dijo: yo no creo nada de lo que diga el gobierno. Bueno, yo tengo que decir que yo pensaba lo mismo. Yo pensaba exactamente igual hace 5 o 6 años atrás, hasta que vi que la operación Gedeón era verdad, que la operación Banda Blanca era verdad, que la otra, por lo menos aquí en Colombia. Entonces, esa denuncia la hizo ese personaje. Hemos visto militares en Colombia, militares venezolanos en Colombia, declarándose culpables de haber estado entrenando personas allá con el fin de venir a desvivir a líderes políticos venezolanos. Entonces, tal vez a ustedes, yo sé que mientras yo digo esto, los braquicefálicos dicen: bueno, pero sí, lo hicimos, ¿y qué? Y Guaidó se robó los reales de USAID, sí, porque era para luchar contra el régimen. Pero entonces no te moleste que el régimen se defienda. Llámalo con círculos bolivarianos, llámalo con represión policial, por cierto, represión policial o militar, para la cual tiene el gobierno venezolano la potestad de manejar el Estado venezolano, y tiene la obligación de mantener la paz y la tranquilidad. ¿Te guste el gobierno o no te guste? ¿Por qué? Porque es un gobierno que está constitucionalmente electo. Estuvo constitucionalmente electo en el 2013, gracias, nos lo reafirmó recientemente precisamente Monómetro en esa entrevista. Lo bueno de Armando, lo que hay que aplaudirle a Armando, es que los pone a ellos a hablar y a ponerse en descubierto. Armando lo dijo, o mejor dicho, Monómetro se lo dijo a Armando. El PSUV mostró sus actas en el 2013, siendo así toda la represión, toda la mentira de dictadura, usurpación de la presidencia de la República, etcétera, 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 ha quedado desmontada por ellos mismos. Porque también en el 2018 se había dicho que no se podía votar, y no se votó, pero sí se votó con el mismo Consejo Electoral en el 2024, porque la señora Machado creía que iba a ser la candidata.
Entonces, toda esa cantaleta de represión, persecución, dictadura y todo esto se cae por su propio peso. ¿Por qué? Porque hay pruebas suficientes también de que del otro lado, grupos de extrema derecha fascistas que han utilizado la violencia y el uso de armas y el pago a terroristas y grupos mercenarios para venir a desestabilizar a nuestro país. Yo no creo de verdad que una iguana haya comido un cable y haya originado un cortocircuito. El que se comió el cable fue el diputado que dijo esa estupidez, como el diputado chavista que dijo que te espiaban por DirecTV, como otro diputado que creo que fue opositor que decía que te espiaban con los bombillos magnéticos. O sea, unas estupideces que dicen que cada partido tiene su banda de estúpidos también. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De unos niños de pecho, unos niños inocentes. Entonces, no se pongan en rol de víctimas braquicefálicos cuando el chavismo o el madurismo mantengan sus equipos de civiles comprometidos trabajando en la calle, porque que se van a quedar de brazos cruzados. Entonces vamos a elevar un poco el entendimiento de saber por qué llegamos así. Por esta razón fundamentalmente, es que yo alzo mi voz y me he permitido convertirme, gracias a Dios, en una figura en las redes y en los medios que la mayoría considera, tanto de un bando como los responsables y las personas pensantes del bando opositor, como una persona que dice las cosas como son y lo dice con sensatez, porque mi lucha es a que tenemos que desmontar esta banda de fracasados que tienen sus comanditos en la exposición extrema, y tratar de conciliar con este otro bando que le podrás tener mucha rechera. Pero te lo voy a decir una y mil veces. Sigue ganando elecciones, sigue haciendo las vainas cada vez mejor, de haber hecho las vainas muy mal. Bueno, ya después de varios años aprendieron y las están haciendo bien. Y la vicepresidenta está hoy en China. Maduro probablemente esté en unos días en Rusia. Los países del BRICS jalándole bola a Venezuela. Venezuela acaba de sacar una nueva versión de petróleo que le está permitiendo jugarse un juego interesante con los compradores no tradicionales de petróleo. ¿Para qué? Bueno, si me bloqueas, si Estados Unidos definitivamente se va, te tengo otra opción distinta al Merey y a todos los otros petróleos que te puede interesar. De tal manera que cambio mis niveles de mezcla y te voy a dar un producto que te interesa. No, PetroPDVSA está destruida, ahí no queda nada. No tienen idea de lo que está sucediendo en Venezuela. ¿Y por qué uno sí tiene la idea correcta? Porque además de que estamos aquí en Venezuela y tenemos el pulso, y yo me he infiltrado en el chavismo para estudiarlos, para entenderlos, para darme cuenta cómo María Machado, que tanto los critica, los copió. María Machado lo que hace es copiar el chavismo, y ahí tienen los comanditos, una copia de los círculos bolivarianos, armados y todos. Señores, insisto, el chavismo no son unos sacrosantos, pero ¿saben algo? Ellos hasta ahora pueden responder de una manera que la oposición no puede responder, y es el hecho de que ellos han tenido el apoyo popular dentro y fuera de las salas de votación, de las urnas de votación. Por lo tanto, es el Estado. Ellos son el Estado y lo seguirán siendo, por lo visto, mientras tengamos a María Machado y su cuerda su caterva de idiotas tratando de llegar al poder de mil formas. Eso es todo. Esa es la realidad de ese grupo. Bueno, para concluir, puedo decir que los círculos bolivarianos cerraron su círculo, tuvieron una razón de ser en Venezuela, iniciaron de una manera, se transformaron en otra, no dejaron su origen, y los que quedan definitivamente siguen dentro de ese origen, pero basta que usted mismo revise las redes sociales y las noticias para que usted vea que los círculos bolivarianos hoy no se hablan de ellos, no son noticias. Mientras que lo de los comanditos, la copia calcada, mal calcada, por cierto, del machadismo de los círculos bolivarianos, bueno, sí hicieron su trabajo el año pasado, y puede que anden todavía por allí organizando situaciones de perturbación del orden público. Ven que esta señora y este grupo es, si se quiere, lo mismo de lo malo que queremos que aquello cambie. Gracias. Si te gusta mi contenido, por favor, házmelo saber. Tus comentarios me permiten conocer otras opiniones y enriquecer mis próximos análisis. Y si este lo consideraste bueno para romper el cerco mediático, compártelo.
Epa mi llave, te invito a que me sigas en esta cuenta nueva. Así podrás continuar escuchando mis análisis, en caso de que me saboteen esta por la cual me has seguido hasta ahora.